Ella solo quería sobrevivir un día más, pero cuando encontró a un hombre muriendo entre los árboles, no sabía que estaba a punto de salvar al amor que había perdido para siempre. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El viento soplaba con fuerza aquella mañana, arrastrando hojas secas por el suelo de tierra agrietada. Mariam caminaba descalza, con un viejo saco cubriendo sus hombros, sosteniendo una bolsa casi vacía. No había comido en 2 días. Pero no era el hambre lo que más le dolía, era el silencio. Ese silencio que había quedado desde que él desapareció. Desde que Diego se fue sin decir adiós. Un día más, susurró para sí misma. Solo necesito sobrevivir un día más. Mariam vivía en una pequeña choza al borde del bosque, lejos del pueblo, donde nadie hacía preguntas, y nadie ofrecía ayuda. Trabajaba recogiendo leña, vendiendo lo poco que podía. Pero cada noche, miraba al cielo, esperando, recordando, sintiendo que algo en su vida nunca había terminado realmente. A cientos de kilómetros de ahí, Diego observaba la ciudad desde lo alto de su torre de cristal. Lujo, poder, silencio, todo lo tenía, excepto paz. ¿Por qué siento que estoy olvidando algo importante?, preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. Su asistente evitó mirarlo. Nadie hablaba de su accidente. Nadie mencionaba el pasado. Solo sabían que después de aquel día, Diego cambió. Se volvió más frío, más distante, más vacío. Pero había algo que no podía comprar, ni controlar. Esa sensación constante de que su corazón pertenecía a alguien. Alguien que no podía recordar. Esa misma tarde, Mariam se adentró más profundo en el bosque de lo habitual. No por curiosidad, por necesidad. El invierno se acercaba, y necesitaba más leña. El aire era más frío, más denso, como si el bosque escondiera algo. O alguien. De pronto, un sonido, un golpe seco. Luego, silencio. Mariam se detuvo. Su respiración se volvió lenta. Sus manos temblaron. «¿Hola?», preguntó con cautela. No hubo respuesta. Pero algo no estaba bien. Y sin saber por qué, decidió avanzar. Si alguna vez has sentido que el destino te empuja hacia algo que no entiendes, déjalo en los comentarios mientras esta historia comienza a revelarse. Entre los árboles, entre las sombras, entre el frío que calaba los huesos, Mariam dio un paso más, y luego otro, hasta que lo vio. Un hombre, tendido en el suelo, cubierto de sangre, apenas respirando. Y en ese momento, sin saberlo, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El mundo pareció detenerse. El viento dejó de soplar, los árboles quedaron en silencio, incluso el crujido de las hojas bajo sus pies desapareció. Solo quedaba él. Aquel hombre, tirado en el suelo, luchando por respirar. Mariam sintió como su pecho se apretaba. «Dios mío», susurró, dejando caer la bolsa de leña. Se acercó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper ese frágil hilo de vida que aún lo sostenía. El hombre estaba pálido. Sus labios, casi sin color. La sangre manchaba su camisa, oscura y espesa, extendiéndose como una sombra que se negaba a desaparecer. «Oye, ¿puedes oírme?», preguntó, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo un leve suspiro, casi imperceptible. Mariam tragó saliva. Podía irse. Podía fingir que no vio nada. Nadie la culparía.
Ella misma apenas tenía fuerzas para sobrevivir. ¿Cómo iba a salvar a alguien más? Sus manos se cerraron en puños. Dio un paso atrás. Luego otro. Pero algo la detuvo. No fue el sonido. No fue la lógica. Fue una sensación. Una punzada en el pecho, como si su corazón reconociera algo que su mente aún no comprendía. Volvió a mirarlo. Esta vez, más de cerca. Sus ojos recorrieron su rostro. La forma de su mandíbula. La línea de sus cejas. La manera en que su pecho subía y bajaba, débilmente. Y entonces, algo dentro de ella se quebró. No, no puedo dejarte aquí, murmuró. Se arrodilló junto a él. Sus manos temblaban mientras tocaba su rostro frío. Y en ese instante, un recuerdo, una risa, una promesa susurrada en la oscuridad, un nombre que no había pronunciado en años. Diego. Salió de sus labios sin que pudiera detenerlo. Se quedó congelada. Su propia voz la asustó. No, no puede ser, negó, sacudiendo la cabeza. Era imposible. Diego había desaparecido. Había muerto, o eso le hicieron creer. Y este hombre, este desconocido, no podía ser él. ¿O sí? El hombre se movió ligeramente. Un quejido escapó de su garganta. Mariam sintió como el pánico y la esperanza chocaban dentro de ella, como dos olas violentas. Escúchame, tienes que quedarte conmigo. Sí. Dijo, inclinándose más cerca. No te mueras, no aquí. Sus manos buscaron desesperadamente la herida. La presión de la sangre caliente contra su piel la hizo estremecer. No tenía vendas. No tenía medicinas. No tenía nada. Solo ella. Y su decisión. Miró a su alrededor. El bosque parecía más oscuro ahora. Más peligroso. Como si quisiera tragarse ese momento. Está bien. Respiró hondo. Está bien, Mariam, piensa. Pero no había tiempo para pensar. Cada segundo, él se apagaba. Cada latido, más débil que el anterior. No, exclamó con desesperación. No te voy a perder. Sin saber exactamente por qué dijo esas palabras. Sin entender de dónde venía ese miedo tan profundo. Pero era real. Demasiado real. Se quitó el saco y lo rasgó con fuerza, improvisando una venda. Sus manos se movían rápido, torpes, pero decididas. Presionó la herida. El hombre reaccionó. Unleav Gemado. Un hilo de vida. Eso es, susurró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Quédate conmigo. Se inclinó más, casi rozando su rostro. Y en ese momento, él abrió los ojos. Solo por un segundo. Oscuros. Perdidos. Confundidos. Pero vivos. Y sus miradas se encontraron. El corazón de Mariam se detuvo. Intentó decir él, con voz rota. Luego, nada. Sus ojos se cerraron de nuevo. Su cuerpo quedó inmóvil. Mariam sintió que el mundo se le venía encima. No. Gritó, sacudiéndolo suavemente. Despierta. Mírame. Pero él no respondía. El miedo la atravesó como un cuchillo. Ese miedo antiguo. Ese miedo que ya había sentido antes. Cuando lo perdió por primera vez. No otra vez, susurró, quebrándose por dentro. Por favor, no otra vez. El silencio del bosque se volvió ensordecedor. Y entonces, tomó una decisión. Una que cambiaría todo. Te voy a sacar de aquí, dijo, con una determinación que no sabía que tenía, no importa cómo. Intentó levantarlo. Era pasado. Demasiado. Pero no se rindió. Se colocó su brazo alrededor del cuello. Se esforzó. Sus piernas temblaron. Pero dio un paso. Luego otro. Arrastrándolo. Luchando. Respirando con dificultad. El frío ya no importaba. El dolor ya no importaba. Nada importaba. Excepto él. Excepto ese extraño que, de alguna manera, ya no se sentía como un extraño. Si te mueres, murmuró entre dientes, me voy contigo. Las palabras salieron sin filtro, sin lógica, pero cargadas de una verdad que ella aún no entendía completamente. El bosque parecía interminable. Cada paso, una batalla. Cada respiro, un esfuerzo. Pero finalmente, la pequeña cabaña apareció entre los árboles.
su refugio, su único mundo. Y ahora, el único lugar donde él tenía una oportunidad. Empujó la puerta con el pie. Casi cayó al suelo al entrar, pero logró sostenerlo. Lo recostó con cuidado sobre la vieja cama de madera. Sus manos estaban cubiertas de sangre. Su respiración, agitada. Su corazón, desbocado. Se quedó mirándolo. En silencio. Como si esperara que despertara. Como si esperara una señal. Algo. Cualquier cosa. Pero él no se movió. ¿Quién eres?, susurró, con la voz rota. ¿Por qué siento que ya te perdí, antes de encontrarte? Una lágrima cayó sobre la mano de él. Y en ese instante, sin que ella lo supiera, el destino ya había decidido. Este no era un encuentro cualquiera. Era un reencuentro. Si crees que este encuentro no fue casualidad, escribe destino en los comentarios. Porque lo que viene, cambiará todo. La noche cayó lentamente sobre la cabaña. El bosque, que durante el día parecía silencioso, ahora susurraba con vida propia. El viento se colaba por las rendijas de la madera vieja, haciendo crujir cada esquina como si la casa respirara. Mariam no se había movido. Seguía sentada junto a la cama, mirándolo, observando cada leve movimiento de su pecho, contando cada respiración como si su vida dependiera de ello. Porque, en el fondo, sentía que así era. Había limpiado su herida con agua tibia, había cambiado la venda improvisada, había hecho todo lo que estaba en sus manos. Pero no era suficiente. Nunca lo era. No te mueras, susurró una vez más, con la voz quebrada. Por favor. El hombre permanecía inmóvil. Demasiado quieto. Demasiado frágil. Demasiado familiar. Mariam cerró los ojos con fuerza. No es él, murmuró, casi como una súplica. No puede ser él. Se levantó de golpe, como si quedarse ahí fuera demasiado peligroso. Caminó hacia la pequeña ventana. Miró hacia la oscuridad del bosque, intentando escapar. No del lugar, sino de lo que estaba sintiendo. Diego desapareció. Dijo en voz baja. Eso fue hace años. Esto es otra cosa. Pero su voz no sonaba convencida. Sus manos temblaban. Su pecho dolía. Ese dolor, ese mismo dolor que creyó haber enterrado. Volvía. Más fuerte. Más vivo. Como si nunca se hubiera ido. Un leve sonido detrás de ella. Un suspiro. Mariam se giró de inmediato. El hombre se estaba moviendo. Corrió hacia él. Oye, tranquilo, dijo, arrodillándose junto a la cama, estás a salvo. Sus ojos se abrieron lentamente. Confundidos. Perdidos. Buscando algo que no encontraba. Se encontró con los de ella. Y por un segundo, el tiempo volvió a romperse. ¿Dónde estoy?, preguntó él, con voz débil y rasgada. Mariam sintió un nudo en la garganta. Esa voz. No podía ser. Estás en mi casa, respondió, intentando mantenerse firme. Te encontré en el bosque, estabas herido. El parpadeo. Intentando procesar. ¿Bosque?, repitió, confundido. Llevó su mano a la cabeza. Un gesto instintivo. Como si algo le doliera más allá de la herida. No recuerdo, murmuró. El corazón de Mariam dio un salto. ¿Qué no recuerdas?, preguntó, casi sin aliento. Él la miró. Directamente. Como si la viera por primera vez. Nada, dijo finalmente. El silencio cayó como un golpe. Pasado. Insupportable. Mariam sintió que el aire desaparecía. ¿Nada?, repitió, en un susurro. Él negó levemente. No sé quién soy, añadió, con una calma que daba miedo. No sé cómo llegué aquí, no sé. Su voz se quebró. No sé nada. Mariam retrocedió un paso. Su mente empezó a girar. Demasiado rápido. Demasiado caótico. No, esto no está pasando, susurró, llevándose una mano al pecho. No solo se parecía. No solo sonaba igual. Ahora, ni siquiera recordaba. Como si el destino estuviera jugando con ella. Como si le estuviera devolviendo algo, solo para quitárselo otra vez. Oye, dijo él, observándola, ¿por qué me miras así? Mariam levantó la vista. Sus ojos brillaban.
llenos de preguntas, llenos de miedo. ¿Por qué? Empezó, pero se detuvo. No podía decirlo. No podía arriesgarse. No podía romperse otra vez. Porque casi mueres. Terminó, desviando la mirada. Él la observó en silencio, como si supiera que había algo más, pero no insistió. Gracias, dijo suavemente. Esa palabra, simple, honesta, pero cargada de algo que hizo que el corazón de Mariam doliera aún más. No me des las gracias, respondió ella, con un tono más frío de lo que pretendía. Solo, descansa. Se giró rápidamente. No quería que viera su rostro. No quería que viera lo que estaba pasando dentro de ella. Pero él no dejó de mirarla. Había algo en esa mujer. Algo que no podía explicar. Una sensación. Como un eco. Como un recuerdo que se negaba a mostrarse completo. Espera, dijo él, antes de que ella saliera de la habitación. Mariam se detuvo. Pero no se giró. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Silencio. Un segundo. Dos. Mariam. Respondió finalmente. Él repitió el nombre en voz baja. Mariam. Y por alguna razón, le dolió decirlo. Como si ese nombre estuviera conectado a algo que había perdido. Algo importante. Algo, suyo. Mariam cerró los ojos al escucharlo. Esa forma. Esa manera en que lo dijo. Exactamente igual. Su pecho se apretó. Pero no podía ceder. No ahora. No así. Duerme. Dijo, sin mirarlo. Mañana, veremos qué hacer contigo. Y salió, dejándolo solo. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Él, mirando el techo, intentando encontrar respuestas en un vacío absoluto. Sintiendo que algo dentro de él gritaba, pero sin palabras. Ella, sentada en el suelo, al otro lado de la puerta, abrazando sus rodillas, luchando contra recuerdos que volvían sin permiso. Si eres tú, susurró entre lágrimas, ¿por qué no me recuerdas? El viento sopló con más fuerza, como si el bosque escuchara su dolor, como si el mundo mismo supiera que esto apenas estaba comenzando. Si tú estuvieras en el lugar de Mariam, ¿le dirías la verdad o guardarías silencio? Escríbelo en los comentarios. Dentro de la habitación, él cerró los ojos, y por un instante, una imagen, un rostro borroso, una risa, una voz que susurraba su nombre. Mariam. Sus ojos se abrieron de golpe. Su respiración se aceleró. ¿Quién eres? Murmuró en la oscuridad. Pero la respuesta aún estaba lejos. El amanecer llegó sin aviso. Una luz tenue se filtró por las grietas de la cabaña, dibujando líneas doradas sobre las paredes gastadas. El frío seguía ahí, persistente, incómodo, como todo lo que no se resolvía. Mariam no había dormido. Sus ojos estaban hinchados, su cuerpo cansado, pero su mente no le daba tregua. Se levantó lentamente del suelo, apoyándose en la pared. Dudó unos segundos antes de abrir la puerta de la habitación, como si temiera lo que iba a encontrar. O peor, lo que iba a sentir. Empujó la puerta. Despacio. Él seguía ahí, vivo, respirando. Y eso debería haber sido suficiente. Pero no lo era. Diego, aunque aún no sabía que ese era su nombre, estaba sentado en la cama, con la espalda apoyada contra la pared. Su mirada estaba perdida en algún punto invisible del suelo. Parecía más consciente, pero también más confundido, más humano. Al escuchar el leve crujido de la puerta, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Mariam. Y algo volvió a pasar. Ese mismo silencio incómodo. Esa conexión inexplicable. Ese vacío lleno de algo que ninguno podía nombrar. «¿Sigues aquí?», dijo él, con una leve sorpresa. Mariam cruzó los brazos, intentando protegerse. «Es mi casa», respondió con sequedad. Él asintió lentamente. «Claro, tiene sentido». Silencio. Pasado. Torpe. Como dos desconocidos obligados a compartir algo más grande que ellos. Mariam se acercó. No demasiado. Lo justo. Sus ojos recorrieron su herida. La venda estaba manchada, pero no peor que antes. No deberías levantarte, dijo,
sin mirarlo directamente. No debería estar aquí. Respondió él, con una media sonrisa cansada. Ella frunció el ceño. ¿Y a dónde irías? Preguntó. Él no respondió de inmediato. Miró sus manos. Vacías. No lo sé. Admitió. Y esa honestidad desarmó algo en Mariam. Por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que bajara la guardia. Un golpe de viento sacudió la cabaña. La puerta principal vibró con fuerza. Ambos miraron hacia afuera. El cielo se había cubierto. Nubes oscuras. Densas. Pesadas. Genial, murmuró Mariam. Tormenta. Él giró hacia ella. Eso es malo. Ella soltó una pequeña risa irónica. Significa que estás atrapado aquí. Dijo. El camino se vuelve imposible con lluvia. Él la miró fijamente. Entonces, estamos atrapados. No lo dijo con miedo. Lo dijo, con calma, como si no fuera una mala noticia. Como si, en el fondo, no quisiera irse. Mariam lo sintió. Y eso la incomodó. Solo hasta que mejore el clima. Aclaró rápidamente. Claro. Respondió él. Pero su tono decía otra cosa. Las horas pasaron lentamente. El sonido de la lluvia golpeando el techo llenaba cada rincón. No había escapatoria. Ni física. Ni emocional. Mariam preparó un poco de sopa con lo poco que tenía. El aroma era simple, pero cálido. Hogareño. Algo que hacía tiempo no se sentía en ese lugar. Se acercó con el plato. Come. Dijo, dejándolo cerca de él. Él la miró. Luego miró la comida. ¿Siempre eres tan amable? Preguntó. Mariam levantó una ceja. No te confundas. Respondió. Solo no quiero que mueras en mi casa. Él sonrió levemente. Eso cuenta como amabilidad. Ella roto los ojos. Pero no pudo evitar sentarse, a cierta distancia, observándolo. Él tomó la cuchara. Sus movimientos eran lentos, torpes, como si su cuerpo recordara, pero su mente no. Es extraño, dijo de pronto. ¿Qué? Preguntó ella. Esto, respondió, señalando el entorno, no debería sentirse familiar. El corazón de Mariam dio un vuelco. ¿Familiar? Repitió, con cuidado. Él asintió. Sí, como si ya hubiera estado aquí, o en un lugar como este, contigo. El silencio cayó de golpe. Mariam dejó de respirar por un instante. Eso no tiene sentido. Dijo rápidamente, casi cortante. Lo sé. Respondió él. Pero lo siento. Y esa palabra, sentir, no recordar. Sentir. Eso fue lo que la rompió por dentro. Se levantó de golpe. No deberías decir cosas que no entiendes. Dijo, dándole la espalda. ¿Y tú sí entiendes? Preguntó él suavemente. Mariam así congeló. No, respondió, en voz baja, pero al menos no invento conexiones donde no las hay. Silencio. Doloroso. Él la observó. Con atención. Con algo más profundo que curiosidad. No lo estoy inventando. Dijo finalmente. Cada vez que te miro, siento que te conozco. Las palabras quedaron flotando en el aire. Pesadas. Reales. Peligrosas. Mariam apretó los puños. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se giró. No podía. Si lo hacía, todo se derrumbaría. No me conoces. Susurró. Pero su voz no sonó firme. Sonó rota. La tormenta rugió con más fuerza, como si el mundo exterior reflejara lo que estaba pasando dentro de ellos. No podían irse. No podían escapar. No podían ignorarlo. Esa noche, compartieron el mismo espacio, la misma tensión, el mismo silencio cargado de palabras no dichas. Él en la cama, ella en una silla, junto a la ventana, pero sus miradas se encontraban en la oscuridad, una y otra vez. Mariam, dijo él en voz baja. Ella no respondió. Si no te conozco, continuó, ¿por qué siento que perderte sería lo peor que podría pasarme? Mariam cerró los ojos con fuerza. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Por qué estás confundido? Respondió,
casi en un suspiro. Pero en el fondo, sabía la verdad. No era confusión. Era algo más fuerte, algo que ni la memoria podía borrar. Y mientras la lluvia caía sin parar, mientras el mundo los obligaba a quedarse juntos, el vínculo entre ellos seguía creciendo, aunque ninguno estuviera listo para aceptarlo. La tormenta no cesó en toda la noche. El sonido constante de la lluvia golpeando el techo se convirtió en un ritmo hipnótico, casi insoportable. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquella cabaña. Pero el pasado no se detiene. Siempre encuentra la forma de volver. Mariam despertó antes del amanecer. O quizás, nunca llegó a dormir. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía atrapada en el mismo lugar. Él. Giro lentamente la cabeza. Diego dormía. Su respiración era más estable. Su rostro, más tranquilo. Y por un momento, parecía exactamente el hombre que ella había amado. El hombre que había perdido. El hombre que juró no volver a esperar. Mariam sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué regresaste así? Susurró, apenas audible. Se levantó con cuidado, intentando no hacer ruido. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba alejarse. Caminó hacia una vieja caja de madera escondida bajo la mesa. Dudó. Sus manos temblaron. No la abría desde hacía años. Porque dentro no había objetos. Había recuerdos. Dolor. Promesas rotas. Respiro hondo. Y la abrió. Dentro había pocas cosas. Una foto vieja, doblada en las esquinas. Un anillo sencillo, gastado por el tiempo. Y una carta. Nunca enviada. Nunca terminada. Mariam tomó la foto. Sus dedos recorrieron la imagen. 2 personas. Sonriendo. Felices. Inocentes. Ella y Diego. Antes de que todo se rompiera. Antes de que desapareciera sin dejar rastro. Antes de que su vida se convirtiera en una lucha constante por sobrevivir y olvidar. Esto no puede estar pasando, susurró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Giró lentamente la mirada hacia la cama. Hacia él. Hacia el hombre que ahora dormía, a unos metros. Eres tú, dijo en voz baja. Y no lo eres. El conflicto la desgarraba por dentro. Porque saber la verdad no la hacía más fácil. La hacía más dolorosa. Unleave movimiento. Diego se removió en la cama. Mariam reaccionó de inmediato. Cerró la caja. La empujó de nuevo bajo la mesa. Se secó las lágrimas rápidamente. Como si nada hubiera pasado. Como si su mundo no estuviera cayéndose en pedazos. Mariam. La voz de él rompió el silencio. Ella se giró. Sí. Respondió, intentando sonar normal. Él se incorporó un poco. Se veía más despierto, pero también más inquieto. Tuve un sueño. Dijo. El corazón de Mariam se aceleró. Un sueño. Repitió, con cautela. Él asintió lentamente. Había una casa. Empezó. Pequeña, como esta, pero no era exactamente esta. Mariam no respiraba. Y había una mujer. Continuó él. Silencio. No podía ver bien su rostro, pero frunció el ceño. Se sentía como tú. El mundo se detuvo. Otra vez. Eso no significa nada. Dijo Mariam rápidamente, casi cortándolo. Demasiado rápido. Demasiado defensivo. Él la miró. Directamente. ¿Por qué te asusta tanto? Preguntó. Ella se quedó congelada. No me asusta. Respondió, pero su voz la traicionó. Sí. Dijo él con calma. Cada vez que digo algo, te alejas. Mariam bajó la mirada. Sus manos se cerraron con fuerza. Porque no es real. Susurró. Son solo cosas en tu cabeza. ¿Y si no lo son? Insistió él. Silencio. Pasado. Diego la observó por unos segundos más. Luego, lentamente, bajó la mirada. Hay algo que no me estás diciendo. Dijo en voz baja. No fue una acusación. Fue una verdad. Mariam sintió que el aire se le escapaba. Porque tenía razón. Había algo. Algo enorme. Algo que lo cambiaría todo. Se giró.
Dio unos pasos, intentando huir otra vez. Pero esta vez, no pudo. Se detuvo. Cerró los ojos. No puedo, susurró. ¿No puedes qué? Preguntó él. Ella respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con dificultad. No puedo decirte lo que quieres escuchar, respondió finalmente. No te pedí que me digas lo que quiero escuchar. Dijo él. Te pedí la verdad. Esa palabra, verdad, golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Miriam y giró lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero esta vez, no las escondió. ¿Y si la verdad duele? Preguntó. Prefiero eso a vivir en la oscuridad. Respondió él sin dudar. El silencio que siguió fue diferente. Más profundo. Más definitivo. Como si algo estuviera a punto de romperse. O de revelarse. Mariam caminó hacia la mesa. Se agachó lentamente. Sacó la caja. La sostuvo entre sus manos. Como si pesara más que cualquier cosa en el mundo. Diego la observaba. Sin moverse. Sin hablar. Esperando. Ella la abrió. Sacó la foto. La sostuvo por un segundo. Antes de girarla hacia él. Entonces, mírala. Dijo, con la voz quebrada. Diego tomó la foto con manos temblorosas. La observó. Sus ojos se enfocaron. Se detuvieron. Se agrandaron. Ese, soy yo, murmuró. Su voz, apenas un hilo. Luego, miró a la mujer en la foto. Su respiración se cortó. ¿Y esa eres tú? Mariam asintió lentamente. Las lágrimas ya no podían detenerse. Sí, susurró, soy yo. Silencio. Total. Absoluto. Diego levantó la mirada. La miró a ella. Luego a la foto. Luego otra vez a ella. Confusión. Impacto. Miedo. No, no entiendo, dijo. ¿Qué significa esto? Mariam dio un paso hacia él. Su corazón latía con fuerza. Significa, empezó, pero su voz se rompió, que no eres un extraño. Una pausa. Una respiración temblorosa. Eres mi esposo. El mundo se rompió. Diego se quedó inmóvil. La foto cayó de sus manos. No, susurró. Eso, no puede ser. Pero en el fondo, algo dentro de él, ya lo sabía. Si tú descubrieras que la persona frente a ti es alguien que amaste, pero no recuerdas, ¿qué harías? Déjalo en los comentarios. La verdad había salido a la luz. Y con ella, el dolor, la duda, y una pregunta imposible de ignorar. ¿Puede el amor sobrevivir cuando uno de los dos lo ha olvidado? El silencio que siguió a la confesión fue distinto a todo lo anterior. No era solo tensión. Era vértigo. Como si ambos estuvieran al borde de algo inmenso, sin saber si dar el paso significaría caer o volar. Diego seguía mirando la foto en el suelo. Como si temiera volver a tocarla. Como si al hacerlo, todo se volviera real. Esposo, repitió en voz baja, probando la palabra. Yo era tu esposo. Mariam no respondió de inmediato. Solo lo observaba. Esperando. Temiendo. Sí. Dijo finalmente. Lo eras. Esa diferencia. Lo eras. No lo eres. Cayó entre ellos como una línea invisible. Diego levantó la mirada. ¿Qué pasó? Preguntó, casi en un susurro. ¿Por qué no estoy contigo? Mariam sintió como su pecho se apretaba. Esa pregunta. Había esperado años para responderla. Pero ahora, no sabía cómo hacerlo. Desapareciste. Dijo con honestidad. Un día, simplemente no volviste. Los ojos de Diego reflejaron algo nuevo. Culpa. Aunque no recordara nada. Aunque no supiera cómo. ¿Te dejé? Preguntó. No lo sé. Respondió ella. Nunca supe la verdad. Silencio. La lluvia había cesado. Pero el aire seguía cargado. Pasado. Como si el mundo estuviera conteniendo la respiración junto a ellos. Diego bajó la mirada nuevamente. Sus manos se apretaron sobre sus rodillas. Siento algo. Dijo de pronto. Mariam no se movió. Cada vez que te miro, cada vez que dices algo,
Hay algo aquí. Llevó su mano al pecho. ¿Qué duele? Sus palabras eran torpes, pero sinceras, como si hubiera perdido algo importante. Añadió. Miriam tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pero esta vez, no huyó. Dio un paso hacia él, luego otro, hasta quedar lo suficientemente cerca como para verlo de verdad. No como un recuerdo, sino como el hombre frente a ella. Lo perdiste, dijo en voz baja. Diego levantó la mirada. ¿Qué? Preguntó. Mariam dudó, pero esta vez, eligió no esconderse. A mí. Respondió. El impacto fue silencioso, pero profundo. Diego la miró fijamente, y algo en su expresión cambió. No era reconocimiento, no todavía, pero era cercanía, conexión, algo que empezaba a tomar forma. Entonces, dijo lentamente, ¿me odiabas? La pregunta tomó a Mariam por sorpresa. Odiart, repitió. Él asintió. Si te abandoné, si desaparecí, tienes derecho a odiarme. Mariam soltó una pequeña risa rota. Lo intenté. Admitió. Él esperó. Pero no pude. Añadió. Silencio. ¿Por qué? Preguntó él. Mariam lo miró. Directamente. Sin miedo. Porque te amaba demasiado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas. Reales. Innegables. Diego sintió algo romperse dentro de él. Un dolor extraño. Profundo. Como una herida que no sabía que tenía. Eso, no desaparece así como así, ¿verdad? Murmuró. No, respondió ella, no desaparece. El silencio que siguió, ya no era incómodo. Era íntimo. Cálido. Como si, por primera vez, estuvieran en el mismo lugar emocional. Pasaron horas hablando. Despacio. Con cuidado. Mariam le contó cosas simples. Pequeños recuerdos. Sin abrumarlo. Sin forzarlo. Te gustaba sentarte afuera por las noches. Dijo en un momento. Decías que el silencio te ayudaba a pensar. Diego sonrió levemente. Eso suena, como algo que haría. También odiabas el café frío. Añadió ella. Eso sí lo siento muy real. Respondió él, con una ligera risa. Y por un instante, solo por un instante, todo fue ligero, casi normal. Mariam lo observó reír. Y su corazón se rompió un poco menos. Gracias. Dijo él de pronto. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Por no rendir conmigo. Respondió. Mariam bajó la mirada. No lo hago por ti. Dijo. Él levantó una ceja. Oh no. Ella dudó. Y luego, una pequeña verdad. Lo hago por lo que fuimos. Diego asintió lentamente, aceptando eso, aunque no lo entendiera completamente. Más tarde, el sol comenzó a esconderse. La luz dorada entraba por la ventana. Suave. Tranquila. Mariam estaba sentada cerca de él. No tan lejos como antes. No tan cerrada. Diego la observó. Con atención. Con algo más. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Depende. Respondió ella. ¿Alguna vez fui feliz contigo? Preguntó. El corazón de Mariam se detuvo por un segundo. Luego, sonrió. Una sonrisa real. La primera en mucho tiempo. Sí. Dijo. Mucho. Diego asintió. Y cerró los ojos por un instante. Como si quisiera sentirlo. Como si quisiera encontrar ese recuerdo perdido. Y en ese momento, algo cambió. No fue grande. No fue obvio. Pero fue real. La distancia entre ellos se acortó. Pero justo cuando parecía que todo podía empezar a sanar. El destino tenía otros planes. Un sonido rompió la calma. Lejano. Pero claro. Un motor. Mariam se puso de pie de inmediato. Su expresión cambió. Eso no es normal, murmuró. Diego también se tensó. ¿Alguien viene? Preguntó. Mariam miró hacia la ventana. El miedo volvió a sus ojos. Nadie debería saber que estás aquí. El sonido se acercaba. Más fuerte.
más claro. Y con él, llegaba algo más. El pasado. Si crees que el pasado siempre encuentra la forma de regresar, escribe nunca se fue en los comentarios. La paz que apenas comenzaban a sentir. Estaba a punto de romperse. El sonido del motor se detuvo justo frente a la cabaña. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Miriam no respiraba. Sus ojos estaban fijos en la puerta, como si pudiera ver a través de la madera quién estaba del otro lado. No abras, susurró Diego, instintivamente. Ella no respondió, pero tampoco se movió. Un golpe, fuerte, seco, en la puerta. Ambos se estremecieron. Señor Diego, gritó una voz masculina desde afuera. Sabemos que está ahí. El mundo se congeló. Diego frunció el ceño. Señor Diego, repitió, confundido. Miriam cerró los ojos. Lo sabía. Sabía que este momento llegaría. Pero no así. No tan pronto. Señor, por favor abra. Insistió la voz. Es urgente. Otro golpe. Más fuerte. Más desesperado. Diego intentó levantarse. Pero el dolor en su costado lo obligó a detenerse. ¿Quiénes son?, preguntó. Mariam no respondió de inmediato. Su mente iba demasiado rápido. Demasiadas posibilidades. Demasiados recuerdos. Son tu mundo, dijo finalmente, en voz baja. Diego Lamoureux. Mi mundo. Ella asintió. El que dejaste atrás. Otro golpe. Señor Diego, su familia está desesperada. Tiene que volver. La palabra familia cayó como un disparo. Diego sintió un vacío abrirse dentro de él. ¿Familia?, murmuró. Mariam apretó los puños. Su pecho dolía. Porque en ese momento, entendió algo. Muy claro. Muy doloroso. Ella no era su presente. Era su pasado. Tienes que irte, dijo de pronto. Diego la miró, sorprendido. ¿Qué? Tienes que abrir la puerta, insistió ella, sin mirarlo. Ellos te están buscando. Pero yo no quiero. No tienes opción. Lo interrumpió ella, alzando la voz por primera vez. El silencio que siguió fue brutal. Diego la observó. Confundido. Herido. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó. Miriam finalmente lo miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero también de decisión. Porque no puedes quedarte aquí, dijo. No perteneces aquí. Las palabras fueron como cuchillos. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Dónde perteneces tú? Mariam dudó. Solo un segundo. Aquí, respondió. Donde siempre he estado. Mentía. Y ambos lo sabían. Otro golpe en la puerta. Más fuerte. Más urgente. Señor Diego, por favor, su esposa lo está esperando. El mundo se rompió. Diego se quedó completamente inmóvil. Mi esposa, repitió. Mariam sintió que el aire desaparecía. Sus manos comenzaron a temblar. Eso no es verdad, susurró Diego, mirando a Mariam. Tú dijiste que. Yo dije que lo era. Lo interrumpió ella. Pero eso fue antes. Silencio. ¿Antes de qué?, preguntó él. Miriam bajó la mirada. Antes de que decidieras irte, respondió. No era toda la verdad, pero era suficiente para romperlo. Diego sintió como algo dentro de él se quebraba. Entonces, ¿hay alguien más?, preguntó, con la voz rota. Mariam no respondió. No podía. Y ese silencio fue su respuesta. Diego apartó la mirada. Su mandíbula se tensó. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Entiendo, murmuró. Pero no entendía nada. Se levantó con esfuerzo, ignorando el dolor. Ignorando to do. Entonces no tengo nada que hacer aquí, dijo. Mariam dio un paso hacia él. Instintivamente. Diego. Él se detuvo. Pero no se giró. No me llames así, dijo en voz baja. No se siente como mío. Las palabras atravesaron a Mariam. Directo al corazón. Lo siento,
susurró ella. Pero ya era tarde. Diego caminó hacia la puerta. Cada paso, más pesado que el anterior. Miriam lo miraba, inmóvil, paralizada. Quería detenerlo. Quería gritar. Quería decirle la verdad. Toda la verdad. Pero el miedo fue más fuerte. Diego abrió la puerta. La luz del exterior entró de golpe. 3 hombres vestidos de negro estaban afuera. Uno de ellos dio un paso al frente. Señor Diego, gracias a Dios, dijo, aliviado. Diego no respondió. Tenemos que llevarlo de inmediato. Continuó el hombre. Su prometida no ha dejado de buscarlo. Prometida. La palabra terminó de destruir lo poco que quedaba. Diego asintió lentamente, sin emoción, sin resistencia. Antes de salir, se detuvo. Giro levemente la cabeza. Miró a Miriam por última vez. Gracias, por salvarme, dijo. No hubo más. No hubo promesas. No hubo recuerdos. No hubo amor. Solo, distancia. Salió. La puerta se cerró. Y con ella, todo. El sonido del motor volvió. Se alejó. Desapareció. Silencio. Mariam se quedó sola. En medio de la cabaña. En medio de todo lo que una vez fue. Sus piernas cedieron. Cayó al suelo. No, susurró, rompiéndose por completo, no así. Las lágrimas salieron sin control. El dolor. Era insoportable. Otra vez no, sollozó, no otra vez. Había tenido una segunda oportunidad. Y la dejó ir. El bosque guardó silencio. Como si respetara su dolor. Pero en algún lugar. Muy lejos. Diego cerró los ojos en el asiento del auto. Y una lágrima. Rodó por su mejilla. Sin saber por qué. Si crees que Mariam tomó la decisión correcta, o cometió el peor error de su vida, escribe tu opinión en los comentarios. Todo estaba perdido. O eso parecía. La cabaña estaba en silencio absoluto. Pero no era un silencio tranquilo. Era el tipo de silencio que pesa sobre el pecho, que aprieta la garganta, que hace que incluso respirar se sienta como un esfuerzo. Mariam seguía en el suelo, inmóvil, con las manos aún temblando. El eco del motor ya había desaparecido hace mucho, pero en su mente, seguía ahí, repitiéndose, torturándola, cada vez más lejos, cada vez más definitivo. No, susurró otra vez, como si la palabra pudiera deshacer lo ocurrido. No puede terminar así. Se levantó con dificultad. Sus piernas estaban débiles, su cuerpo agotado, pero el dolor la mantenía despierta. Caminó hacia la ventana. El bosque estaba igual que siempre. Indifferent. Como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de perderlo todo, otra vez. Pero esta vez, algo era diferente. No era solo pérdida. Era culpa. Mariam apretó el marco de la ventana con fuerza. Te dejé ir, susurró. Yo te dejé ir. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pero ahora no eran solo de tristeza. Eran de comprensión. Había protegido la verdad. Había intentado hacer lo correcto. Pero lo correcto no siempre era lo que salvaba. Se giró lentamente hacia la mesa. La caja seguía ahí, abierta, como una herida expuesta. La foto seguía en el suelo. Diego, su Diego, mirándola desde un pasado que ya no podía alcanzar. Mariam cayó de rodillas otra vez. Pero esta vez no lloró en silencio. Esta vez, gritó. No debí callarme. Su voz se rompió en el aire. Debí decírselo. El bosque no respondió. Pero dentro de ella, algo sí. Recuerdos. Pequeños fragmentos. No de lo que perdió, sino de lo que aún podía salvar. Diego sonriendo. Diego ayudándola a encender el fuego. Diego mirándola como si ella fuera su hogar. No me olvidaste, susurró de repente, con una claridad nueva. Solo, estás perdido. Y esa idea cambió todo. Mariam se levantó de golpe. Su respiración se aceleró. Su miedo no desapareció, pero se transformó en decisión. No te voy a perder otra vez, dijo con firmeza. Tomó su abrigo.
Sus manos dejaron de temblar. No porque el miedo se hubiera ido, sino porque algo más fuerte lo había reemplazado. Determinación. Abrió la puerta de la cabaña. El aire frío la golpeó de inmediato. Pero no se detuvo. Corrió. Mientras tanto, lejos de allí, Diego estaba sentado en una habitación elegante. Demasiado limpia. Demasiado silenciosa. Demasiado ajena. Un lugar que supuestamente era suyo, pero que no sentía como suyo. Frente a él, un médico revisaba papeles. El trauma es severo. Decía el médico, su memoria puede estar bloqueada por protección psicológica. Diego no escuchaba del todo. Sus pensamientos estaban en otra parte. En la cabaña. En el bosque. En ella. ¿Está seguro de que no recuerda nada del accidente? Preguntó el médico. Diego dudó. No, respondió. Pero no era del todo cierto. Porque había algo. Algo pequeño. Algo que no desaparecía. Una voz. Una mirada. Una sensación de hogar en medio del caos. Quiero volver. Dijo de repente. El médico levantó la vista. Disculpe. Diego se puso de pie. Quiero volver a donde estaba. Repitió. El asistente intervino de inmediato. Señor, eso no es recomendable. Usted ya está a salvo aquí. No estoy a salvo. Lo interrumpió Diego. Silencio. Esa frase sorprendió incluso a él mismo. Porque era verdad. No se sentía completo. No se sentía en paz. No se sentía, él. Hay algo que dejé atrás. Dijo en voz baja. Y necesito encontrarlo. Mariam corría entre los árboles. El mismo bosque. El mismo camino. Pero esta vez, no era la misma persona. Cada paso era una promesa. Cada respiración, una decisión. No te vas a ir sin saber la verdad. Susurraba entre dientes. No otra vez. El viento golpeaba su rostro. Las ramas rasgaban su ropa. Pero no se detenía. Porque esta vez, no estaba huyendo. Estaba buscando. El coche de Diego avanzaba lentamente por la carretera. Pero él no dejaba de mirar por la ventana. Algo dentro de él lo empujaba. Lo jalaba. Lo llamaba. Deténgase. Dijo de pronto. El conductor dudó. Señor, estamos cerca del hospital. Deténgase. Repitió Diego, esta vez con más fuerza. El coche se detuvo. Diego abrió la puerta. Bajó. El viento lo golpeó de inmediato. Y entonces, sintió algo. Un tirón. En el pecho. Una dirección. Giró la cabeza hacia el bosque. Y sin saber por qué, empezó a caminar. Mariam llegó al claro donde todo había empezado. Donde lo encontró. Donde lo perdió. Donde todo cambió. Se detuvo. Respirando con dificultad. Diego, susurró. Silencio. Solo el viento. Solo los árboles. Pero entonces. Un sonido. Pasos. Detrás de ella. Se giró lentamente. Y ahí estaba. Diego. De pie. En el borde del claro. Mirándola. Ambos se quedaron inmóviles. El mundo desapareció otra vez. Solo ellos. Solo ese momento. Volví. Dijo él en voz baja. Mariam sintió que el corazón se le detenía. ¿Por qué? Preguntó, con la voz quebrada. Diego dio un paso hacia ella. Luego otro. ¿Por qué? Dijo. Aunque no recuerde todo, sé que no pertenezco a donde me estaban llevando. Mariam lo miraba, sin poder respirar. ¿Y a dónde perteneces? Preguntó ella. Diego se detuvo frente a ella. Muy cerca. Demasiado cerca. Y por primera vez, no dudó. Contigo. Dijo. Silencio. El viento se detuvo. El mundo también. Mariam cerró los ojos. Una lágrima cayó. No puedes decir eso, susurró. Sí puedo. Respondió él. Porque aunque no recuerde tu nombre, mi corazón sí lo hace. El silencio después fue infinito. Mariam levantó la mirada. Y esta vez, no se alejó.
Si crees en el amor que regresa incluso cuando todo parece perdido, escribe volverá en los comentarios. El destino no había terminado. Solo estaba esperando el momento correcto. El viento en el claro del bosque se calmó lentamente, como si el mundo entero hubiera decidido observar en silencio lo que estaba a punto de suceder. Mariam y Diego permanecían frente a frente. Sin distancia. Sin excusas. Sin huida. Solo verdad, suspendida entre ellos. Mariam temblaba. No de frío, sino de todo lo que había intentado no sentir durante años. No deberías estar aquí, susurró ella, aunque su cuerpo no se movía para alejarlo. Diego dio un paso más cerca. Ahora estaba tan cerca que podía ver el temblor en sus labios, la humedad en sus ojos, la historia entera escrita en su rostro. Pero estoy aquí. Respondió él suavemente, y siento que siempre debí estar aquí. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Ya no era doloroso. Era revelator. Mariam bajó la mirada. Su corazón latía con violencia. Te están esperando, dijo, como si intentara convencerse a sí misma. Tienes una vida allá afuera. Una familia. Personas que... No las recuerdo. La interrumpió Diego. Su voz era firme, pero no fría. Era honesta. Levantó su mano lentamente y la colocó sobre su pecho. Pero esto, dijo, esto sí reacciona cuando te veo. Mariam cerró los ojos. Una lágrima cayó sin permiso. Eso no es suficiente, susurró. Para mí sí. Respondió él. El viento volvió a moverse. Pero esta vez, suave. Como una respiración compartida. Diego dio otro paso. Ahora estaban a centímetros. Dime la verdad, dijo él en voz baja. Si desaparezco otra vez, te romperías. Mariam abrió los ojos de golpe. Y en ese instante, no pudo mentir. Admitió. Una sola palabra. Pero suficiente para romper años de silencio. Diego cerró los ojos un segundo. Como si esa respuesta hubiera encajado en algo dentro de él. Entonces ya tengo mi respuesta. Dijo. Mariam lo miró confundida. ¿Qué respuesta? Diego levantó la vista. Y por primera vez, no parecía perdido. Parecía decidido. No voy a irme. Dijo. El corazón de Mariam se detuvo. No puedes decidir eso, susurró. No recuerdas nada. Tu vida está en otro lugar. Diego negó lentamente. Mi vida no se siente como vida sin ti en ella. Silencio. El bosque entero pareció inclinarse hacia ellos. Mariam dio un paso atrás. Instinto. Miedo. Amor. Todo mezclado. No hagas esto, dijo ella. No me des algo que no puedes sostener. Diego la miró con una intensidad nueva. No te estoy dando nada. Respondió. Estoy recordando sin recuerdos. Mariam frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Diego llevó su mano a la cabeza, como si algo lo atravesara. Un dolor repentino. Un destello. Y entonces, una imagen. Una cabaña. Una noche fría. Una risa. Una promesa. Mariam. Sus ojos se abrieron de golpe. Yo, te llamé así antes, dijo, respirando más rápido. Mariam se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Susurró. Diego respiraba agitado. No lo vi, lo sentí. Dijo. Una noche, en la oscuridad, estabas ahí, conmigo. Su voz se quebró ligeramente.